Supongamos una situación en la que el torque total sobre un sistema sea igual a cero. Ojo que no estoy diciendo nada respecto a la fuerza. Ya aprendimos anteriormente que el hecho de que el torque total sea cero no implicaba que la fuerza total fuese cero. Y miramos anteriormente las condiciones en las que se daba el hecho de que un torque y una fuerza pudieran reducirse a un sistema de una única fuerza. En esta es una situación más general en la que yo posiblemente puedo tener un torque neto igual a cero, pero una fuerza neta que no lo sea. Entonces, si partimos de esta suposición y recordamos que la derivada del momento angular con respecto al tiempo, veíamos que era igual a ese torque, entonces si torque es igual a cero, pues esta derivada es igual a cero. Y si la derivada es igual a cero, va a implicar que L es constante, lo que en resumen quiere decir que siempre que sobre un sistema el torque total sea nulo, su momentum angular es constante, que es lo mismo decir que su momentum angular se conserva. Miremos algunos casos en los que se presenta esa situación. El primer caso pues sería evidentemente aquel en que la fuerza es igual a cero, pero vuelvo y repito, sería un caso particular. Si la fuerza es igual a cero, dada la definición del torque, va a hacer que el torque sea cero. Entonces tenemos fuerza cero, torque cero, estamos hablando de una partícula libre. Si pensamos en la trayectoria que sigue una partícula libre, sabemos que esta es una línea recta de acuerdo a la primera ley de Newton. Luego, si yo defino arbitrariamente un sistema de referencia, entonces yo tengo que desde el punto de referencia hacia la trayectoria puedo trazar una línea que sea perpendicular a la misma, denotándola con la letra D, y si la partícula se encuentra en cualquier otro punto sobre su trayectoria recta, moviéndose a velocidad constante, porque recuerde que es una partícula libre, entonces entre el punto de origen y el lugar donde se encuentra la partícula habrá una distancia determinada por el radio vector r y un ángulo subtendido entre ese vector y el eje, el cual vemos si yo proyecto un poquito más allá la línea sobre la que se encuentra el vector, pues vamos a ver que este ángulo θ sería el mismo ángulo θ que hay aquí, que sería el ángulo que haría el vector r con el vector velocidad, la cual, vuelvo y repito, es constante. Luego, si retomamos la definición del momento angular, tenemos que este es igual a r cruz p, que viene siendo igual a r cruz, y p es masa por velocidad. Recuerden que la masa es un escalar, por eso yo lo puedo mover libremente donde yo quiera en esta ecuación, cosa que no hago con la velocidad, porque el producto cruz no es conmutativo. Luego, en magnitud, recuerde que esto es un producto cruz, tendríamos la masa, la magnitud de r por la magnitud de b por el seno del ángulo que estos dos señores forman, y ese ángulo estoy diciendo que es este ángulo que hay aquí, el cual viene siendo igual a este ángulo θ que vemos acá. Por otro lado, si usted se da cuenta, r seno de θ pues vendría siendo el cateto opuesto a ese ángulo, que viene siendo d. Entonces vemos que el momento angular sería la masa por la velocidad por la distancia desde el origen hacia la trayectoria que la partícula está siguiendo. Pero por otro lado, tenga presente que la masa es constante, la velocidad es constante porque estoy con movimiento uniforme porque es una partícula libre, y esa distancia es constante, lo que implica entonces que el momento angular es constante, comprobando lo que acabamos de decir aquí, con lo que por lo tanto podemos concluir que el momento angular de una partícula libre es constante. Consideremos ahora el otro caso. Este se da cuando el vector de fuerza es paralelo al vector r. Eso implicaría entonces que la fuerza va a pasar por el origen de coordenadas, y a este tipo de fuerza nosotros le llamamos fuerza central. Observe que cuando una fuerza es central, el momento angular respecto al centro de fuerza es una constante de movimiento. Y esto es debido al hecho de que, como R y F son paralelos, R cruz F es igual a 0, y ya aprendimos que si el torque, que es R cruz F, es igual a 0, el momento angular va a permanecer constante. Esto es lo que uno observa, por ejemplo, en un sistema planetario. Si usted piensa en el Sol y la Tierra,
siempre la fuerza gravitacional es paralela al vector r, que determina la distancia entre el origen de la fuerza y el objeto que la siente. Ejemplo, también podemos tener el caso de un electrón y un átomo, entre otros. A modo de ejemplo, miremos un caso en el que no se tendría una fuerza central. Por ejemplo, consideremos una molécula distribuida de la siguiente manera. Tenemos dos átomos de masas iguales que conforman esta molécula, separados una distancia, y equidistante a ellos hemos definido el origen de coordenadas. Supongamos que esta molécula se conforma de un electrón que está siendo compartido por los dos núcleos atómicos. Entonces es evidente que esta partícula va a sentir una fuerza de atracción debido a este núcleo, pero también tenemos una fuerza de atracción debido a este otro núcleo. Observe que si una fuerza es F1, que es más grande porque está más cerca a esta, y esta otra es F2, que es un poco más pequeña porque está más alejada de esta, van a generar una fuerza total que va a corresponder a la suma vectorial de F1 más F2, que es esta que tenemos aquí. Miren que si yo proyecto esta sobre esta línea me da F2 y esta sobre esta otra me da F1. O que lo mismo decir, aquí estoy haciendo la regla del paralelepípedo. Trace una línea paralela a esta y trace una línea paralela a la otra, obtengo el vector F. Pero me está dando por resultante que para un sistema como este, la fuerza es axial, es decir, la fuerza va a estar apuntando hacia el eje respecto al cual el electrón está girando. Entonces miremos, por definición, el torque total es la suma de los torques, que sería R cruz F1 más R cruz F2. Recuerde que R es la distancia entre el origen y el punto donde se está efectuando las fuerzas, que viene siendo la posición del electrón. Haciendo álgebra, sacamos como factor común el R, quedándome R cruz F1 más F2, pero sabemos que F1 más F2 es la fuerza total, o sea que tengo que el torque es igual a R cruz F, y como en esta imagen estamos viendo que esta fuerza la fuerza total se encuentra sobre este plano, pero el torque es perpendicular al plano, cuando usted hace el R cruz F le va a dar perpendicular, evidentemente este torque no es igual a cero, y como no es igual a cero, entonces no constituye una fuerza central y el momento angular entonces es diferente de constante. Lo que sí tenemos es que como el torque estamos viendo es perpendicular a este plano que tengo acá, al mismo tiempo es paralelo al plano XY, como podemos ver en la figura, paralelo a este plano XY. Eso quiere decir que al ser paralelo a XY, tiene una coordenada en X, tiene una coordenada en Y, pero no va a tener coordenada en Z, es decir, su coordenada Z es igual a 0. Y entonces, como en Z el torque es igual a 0, podemos decir que el momento angular en Z sí es una constante, porque recuerde que torque es la derivada de momento con respecto al tiempo y que eso lo deben satisfacer las componentes del torque. O sea que tenemos otra conclusión que me dice que cuando la fuerza es axial, la componente del momento angular a lo largo del eje de rotación es constante. En este caso, pues mire que el electrón está orbitando en torno al eje Z. Entonces la componente del torque en esa dirección de órbita es 0, lo que hace que el momento angular en la dirección del eje respecto al cual estamos orbitando sea constante. Observemos la siguiente situación. Supongamos que tengo una fuerza que sea central. Ya aprendimos que al ser central esta fuerza, su momento angular será constante. Sabemos que para el caso general, como lo demostramos anteriormente, el momento angular está dado por la masa, por el radio de giro al cuadrado, por d θ de t. Pero como estamos en el caso de fuerza central, pues este L al mismo tiempo debe ser constante. Como la masa de la partícula no cambia, me queda entonces que r cuadrado por d θ de t es constante. Esto lo vamos a usar más adelante.
Luego vamos a concentrarnos en esta imagen que tenemos a la izquierda. Mire que tenemos en este punto P, voy a suponer que tengo la partícula, tengo un radio de giro de aquí a acá y ella se va a trasladar a una cierta distancia denotada como un R', porque este es R, este otro es R', y aunque aquí he sido exagerado en mi dibujo, esto realmente es muy pequeño porque estoy considerando es un diferencial en la variación de ángulo. Luego es evidente que esta distancia que hay de aquí perpendicular acá es muy cercana a un arco de circunferencia que yo simplemente llamo R por d θ, y esto recuerden que sería muy pequeño. Si este es R, pues este aquí hasta este otro punto sería R. Esta diferencia que hay aquí sería el diferencial de R debido a este diferencial angular. Y como estamos asumiendo que la fuerza es central, pues la fuerza va a estar apuntando hacia el origen de coordenadas siendo paralela al vector R. Calculemos la diferencial de área que usted está mirando en color naranja. Es claro que el área pues sería de este cuasi triángulo que tenemos aquí, OP, P', pero como estoy diciendo que eso es un diferencial, esta área nos va a distar mucho del otro triángulo que es OP, P2'. Luego, esa área pues es el área de un triángulo que es la base por la altura sobre 2, quedándome entonces que si la base es R por d θ y la altura es R, porque es esta que tengo aquí de aquí a acá, que es la misma de aquí a acá, entonces me quedaría que este R con este R me da un R cuadrado por d θ sobre 2, quedándome así el área. Ahora bien, yo quiero estimar esa unidad de área barrida en unidad de tiempo. Entonces simplemente es calcular dA dt, que es lo mismo que en esa expresión dividir sobre el tiempo. Y recuerde que acá calculamos que R cuadrado por d θ, dt es constante. O sea que tengo que esto es constante, un medio es constante, por lo tanto toda esta expresión es constante. Lo que quiere decir que en el movimiento bajo fuerzas centrales, el radiovector de la partícula barre áreas iguales en tiempos iguales. Las áreas barridas que tenemos aquí siempre se van a barrer en los mismos intervalos de tiempo. Eso es lo que se conoce como la segunda ley de Kepler. Ustedes recordarán que Johannes Kepler fue un gran astrónomo que fundamentó las bases para la obtención de las leyes de los movimientos planetarios. En algún futuro video procuraré hablar de Kepler, así como lo hice en un video anterior acerca de la disputa que hubo entre Newton y Hooke. Miremos un ejemplo. Me piden estimar el momento angular de un electrón alrededor de un núcleo de átomo de hidrógeno, suponiendo que la órbita es circular. Miremos la solución. Nosotros tenemos que para un electrón se satisfacen estos valores. La masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. El radio de la órbita en torno al núcleo de hidrógeno es de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Y la velocidad angular es de 4.13 por 10 a la 16 radianes por segundo. Estas son cantidades que ya son conocidas y han sido medidas con anterioridad. Luego, como me están pidiendo el momento angular, pues hay que recurrir a la relación del momento angular para el caso de un movimiento circular, porque nos están pidiendo que supongamos que esa es la órbita. Luego la expresión es muy sencilla, es la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular, que simplemente consiste en reemplazar los datos y obtener el resultado correspondiente, que es 1.05 por 10 a la menos 34 kilogramos metro cuadrados sobre segundo. Bueno, hasta aquí terminaríamos la parte correspondiente a la dinámica. En la próxima clase vamos a comenzar con lo que tiene que ver respecto al trabajo y la energía.